Bueno, este tema que vamos a empezar a hablar con el doctor Andrés Arley, él es urólogo, nos identificamos muchísimo, sobre todo cuando uno va en el carro con aquellas ganas de orinar, no puede, cuando llega siente que vació toda la vejiga, pero todavía queda como llenito. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y empecemos por lo básico, entendiendo por qué se obstruye, ¿eh? Con mucho gusto. Realmente hay que ver la vía urinaria separada obviamente por sexos, pero las obstrucciones de la vía urinaria pueden dividirse en la vía urinaria alta, que son los riñones. Los riñones. La causa más frecuente de obstrucción aquí son las piedras. Ah, lo usual, hablando de los adultos. Este tubo que vemos aquí se llama uretero. El uretero es el que conduce la orina del riñón hacia abajo. Esto que tenemos aquí abajo es la vejiga, aquí es el útero, es claro, una imagen de una mujer, y la obstrucción tal vez más frecuente que vemos en urología estaría aquí abajo, en el caso del hombre, por la próstata, que es la consulta cotidiana de un urólogo. Entonces, entender la obstrucción urinaria se hace por sexo y se hace según la ubicación. Doctor, pero eso que uno no puede, ¿verdad? Que está en una presa o no encuentra un baño, la verdad, de lo mejor es bajarse donde sea de orinar, porque entonces se le estira uno eso. En el caso de nosotros los hombres, pues es muy sencillo, ¿verdad? Obviamente en el caso de las damas, pues lo piensan más y es un tema social, es un tema cultural y es más complejo tener el acceso a un baño. Tal vez, para responderte eso, estirar mucho la vejiga a voluntad, posponer el ir al baño puede traer consecuencias en el futuro a nivel de la vejiga, especialmente en las damas que hacen vejigas muy grandes por retener a voluntad las ganas de orinar. Eso se llama mega vejiga, necesita tratamiento. En el caso del hombre, más bien es la próstata la que nos impide orinar. Bueno, dejémosla ahí picando, sí, doctor. Vamos a ir con casos y volvemos otra vez para evacuar las dudas, porque Carla, nuestra compañera Carla González, tiene además casos de señoras. Ahí está, ahí está. Creo que ya la estoy escuchando. Buenos días, compañeros. Bueno, como ustedes mencionaban, acá me encuentro con doña María Angélica. Ella nos mencionaba que en ocasiones le ha sucedido que tiene problemas para orinar más bien. Sí. Sí, bueno, es muy raro, pero sí me sucede, siento la sensación que quiero ir al baño y voy y no puedo orinar, no sé a qué se debe eso. ¿Qué siente? ¿Le duele o siente el vientre hinchado? Como un ardor, nada más, pero de ahí no pasa ya. Y que media hora, una hora ya voy y lo que hago son como gotitas. O sea, ya después empieza, pero de a poquito, nada más. Sí, es correcto. ¿Y ha notado por qué? Si es que ha tomado mucha agua antes, ha aguantado mucho las ganas de orinar o algo que le cause eso. Porque aguanto tal vez un poco las ganas de ir al baño porque ando haciendo un mandado y cuando llego ya digo yo que se me han pasado las ganas de orinar. Sí, seguro es eso. Bueno, pero no se le han pasado, más bien después no lo logra. Entonces, si usted dice que como una hora después, ¿y qué tanto le cuesta lograr ya evacuar del todo? Empieza de a poquitos y ¿qué pasa? Sí, me arde mucho y mucha gente dice que es cistitis y eso, pero yo no creo que sea porque a ratito son gotitas, me arde y al ratito ya empiezo a bajar un poco normal. Y ya listo, perfecto. Bueno, doña María Angélica, muchísimas gracias entonces por compartir su caso con nosotros. Bueno, retomamos entonces la consulta de doña María Angélica. A ella le sucede que después de que aguanta muchas ganas de orinar, llega e intenta orinar y no puede. Y hasta media hora después empieza de a poquitos hasta que logra evacuar del todo, con ardor, con hinchazón. El médico será el que nos dirá qué es lo que pasa y qué puede hacer ella. Doctor Arley, a ver, mucho gusto. Ojo que hay varios elementos aquí, hay ¿verdad? varias cositas. Sí. Vamos a partirlo en hombres y mujeres. Ok. Lo usual para responderle a doña María Angélica es que las señoras, por aguantar a veces las ganas de orinar, la vejiga se estire, que fue lo que comenté brevemente ahora. Vejigas grandes, que en vez de tener una capacidad de 500, que es lo normal, tienen 600, 700, 1 litro de orina lo que pueden retener. Cuando la vejiga se estira de manera crónica, pierde la capacidad para contraerse adecuadamente. Entonces una vejiga muy llena no tiene la suficiente fuerza para contraerse y expulsar totalmente la orina. Doctor, vámonos al tema de la vejiga. Usted me habla de 500, 700, hasta 1 litro ahí. Ajá. Pero ¿qué es lo que provoca justamente que se estire? La vejiga tiene una capacidad limitada en condiciones normales, de 450 a 500 ml. ¿Por qué la estiramos? Por tener un hábito de aguantar las ganas de orinar de forma voluntaria. Es más común en las señoras, por razones sociales, por razones culturales, y porque a veces es difícil encontrar un baño que esté en buenas condiciones, que es lo que ellas dicen. Lo vemos mucho tal vez en
personas que por su ocupación no pueden orinar, maestras, cajeras en un banco, en fin, tienen que estar mucho rato ahí fijo, ¿verdad? Pero uno ve la vejiga y uno dice, sí, chiquitilla, ¿verdad? Apenas para un poquitillo, pero ¿cómo se estira eso, doctor? ¿Cómo se puede hacer tan grande? Hay un ejemplo que me gusta mucho usar. Ajá. Las ligas tienen un poder de estirarse y a la vez contraerse. Pero si vos ves y agarras una liga y la estiras demasiado, después esa liga no se va a contraer con la misma fuerza que lo hacía antes. Sucede lo mismo en el músculo de la vejiga. Si lo estiramos demasiado, cuando él trata de contraerse, esa contracción es débil. El proceso se torna crónico a través de los años, la vejiga se debilita. ¿Y cómo se ve eso, doctor? Yo no sé si usted es bueno dibujando, pero ¿cómo se ve? Por ejemplo, una vejiga ya estirada. Esta obviamente es una escala bastante pequeñita para representar una vejiga vacía justo debajo del útero. Pero la vejiga puede aumentar de tamaño y llegar inclusive a tener 1 litro o más de capacidad en algunos casos. Estamos hablando en mujeres que posponen la orina a voluntad, o sea, las ganas de ir a orinar. Ahora, cuando uno ve este crecimiento, cómo se estira, doctor, ¿hay algún impacto en el resto de órganos o no? No necesariamente. No necesariamente. Digamos, por ejemplo, aquí no necesariamente va a sufrir ni el útero, ni los ovarios, ni el intestino. Son cosas separadas. El tema es que la vejiga tan grande, aparte de lo que decía doña María, le cuesta mucho orinar, siente la sensación de cistitis o chistate, como llama la gente. Que es la gotita. Sí, o el ardor y dolor propio de la infección. Las vejigas grandes, la complicación principal es las infecciones urinarias a repetición. Hablando en mujeres. Sí. Solamente para no perder el hilo, en el caso de los hombres, vamos a limpiar aquí la pantalla, tenemos que recordar que hay un elemento adicional aquí que es la próstata, la glándula que produce el semen y que obstruye la salida de la orina. En el caso de nosotros los hombres, lo usual no es que aguantemos las ganas de orinar, pero sí que la próstata no nos permita orinar correctamente. Eso es como ir y sentir que hay algo ahí atravesado y no poder orinar. Quiero y no puedo. En el caso del hombre, lo que nos sucede es un chorro delgado, nos levantamos 3, 4 veces de noche, tenemos que correr al baño porque si no nos orinamos y nos cuesta muchísimo empezar a orinar. Y como, doctor, es que eso sí está interesante, pero ¿cómo sé yo que es el proceso normal de ir a orinar y no es más bien un problema de la próstata? El tema de la próstata empieza a aparecer con los años y no es algo que viene de un solo golpe. Ok, ¿cómo empieza, doctor? Normalmente los pacientes cuando consultan con nosotros vienen y le dicen a uno, mira, ya me levanto una vez de noche, ya estoy sintiendo que el chorro no es con la misma fuerza de antes, el chorro se corta o tengo que correr para llegar al baño. En este caso nosotros, en los hombres, hacemos el examen del tacto rectal, vemos el tamaño y las características de la próstata, pedimos los exámenes de sangre y eventualmente el ultrasonido y los estudios de imagen para ver la vía urinaria. Después de los 40. Ya veríamos. Sí. Y me diga que yo voy para eso. Ya, muy cerquita. Doctor, por ejemplo, si... En el caso de hombres o mujeres, si detecto un color diferente en la orina, o más bien la pregunta es, ¿hay un color diferente en la orina? Cuando tengo un problema, por ejemplo, con la vejiga estirada, para ponerlo sencillo. No necesariamente. En realidad el color de la orina refleja el estado de hidratación. Curiosamente, la mayor parte de los pacientes le dicen a uno, doctor, viera qué raro, mi orina es oscura, amarilla y huele horrible. Tome más agua. ¿Se le quitó? Sí, se me quitó. Entonces, uno debería ver su orina cristalina, blanquita, como llama la gente, y no amarilla concentrada. Es muy simple. Ahora, la característica de la orina no tiene que ver con el tamaño de la vejiga. Ah, ¿de verdad? No tiene nada relacionado. No. La orina puede ser, ir a orinar, puede ser doloroso, puede haber ardor, fiebre, escalofríos, inclusive sangrado cuando hay infección. Que eso ya es un tema diferente, ¿verdad? Doctor, justamente vamos a volver con Carla, nuestra compañera que está con otro caso y relacionado con el tema de la orina, el color de la orina. Carla. Si quiere hágase un poquito para acá. Gracias, compañeros. Bueno, aquí me encuentro con doña Lucía y con don Jorge. Ellos, vienen a contarnos un poquito sobre esos hábitos, ¿verdad? Y esa salud que se refleja en la orina como estábamos conversando. Por aquí tenemos estos frasquitos, doña Lucía. Yo quiero que usted, vamos a ver, no se me asuste porque son de mentiritas. Si quiere, tome dos de los frasquitos que tenemos aquí. Yo voy a tomar estos otros 2 y yo quiero que usted me cuente, doña Lucía, ¿de qué color usualmente usted nota que orina? Como ese, pero ese tiene un poquito de espuma. No sé si lo pueden mostrar aquí a la cámara. ¿Usted ha notado que usted orina como espumoso? No, para nada, no. No.
¿Qué tanto problema o qué tanta facilidad tiene usted para ir al baño en ese sentido? ¿Usted aguanta mucho las ganas a veces o pues evacúa normalmente cuando se trata de orinar? Sí, no, normalmente, nada más que sí, yo soy muy orinona. Y eso bueno, acostumbra a tomar mucha agua, primero que nada. No, es que tomo una pastilla para la presión y entonces eso me provoca mucho orinar. ¿Y usted responde como debe ser a esa necesidad? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿No aguanta mucho las ganas? No. Ya uno después de los 15, entonces eso le perjudica mucho cuando uno aguanta ganas de orinar. A veces sí, cuando andamos así, mucho trabajando en la calle, de ahí lógicamente no se puede, pero en cuanto se pueda, sí, de una vez se evacúa. Perfecto, doña Lucía. Vamos a mostrarle a la cámara entonces el color de la orina que usted dice que es como el más adecuado, o si prefiere como alguna de estas, ¿verdad? ¿Usted qué? Como esta. Entonces, si gusta, se lo mostramos a la cámara. Vamos a ver si el doctor entonces nos indica si es pues un tono normal, si es un tono saludable, ¿verdad? Para pues para la orina. Doña Lucía, muchísimas gracias. Con mucho gusto, que tengan buen día. Regresamos entonces con ustedes. Doctor, bienvenida doña Lucía al Club de los Orinones. Dijo, es muy orinona, pero ojo, varios elementos también con ella, ¿verdad? Sí. La orina espumosa, Sí. que me llamó la atención el comentario. La espuma puede ser turbulencia a la hora de que si yo orino con alguna intensidad, pues va a levantar espumita, pero eso no es la espuma de la que estamos hablando. Mucho cuidado, las personas que orinan con espuma abundante, suele tratarse de proteínas en la orina, en cuyo caso tenemos que estudiar una enfermedad de los riñones. En el caso que persista mucha espuma. Pero viene que a raíz de los alimentos... Pérdida de proteínas, no es por alimentos, ya es una enfermedad propia del riñón, una enfermedad médica. La orina, entre más clara esté, por supuesto que es mejor, refleja que la persona está hidratada. La orina oscura, la orina muy concentrada, a veces es tanto que se confunde con sangre y la gente dice, no sé si estoy orinando con sangre o no. El sangrado puede traducir problemas tanto de los riñones como de los ureteros, de la vejiga o la próstata, y ahí somos nosotros los que nos encargamos de estudiar de qué se trata, en este caso si hubiera sangrado. Doctor, ¿cuáles exámenes se pueden practicar? Bueno, obviamente con los hombres estamos muy claros, pero ¿qué otros exámenes? Ok, en el caso de las mujeres, ¿verdad? El estudio de la vía urinaria debería incluir completamente, bueno, el ultrasonido, donde empezamos con los riñones para ver las características, si hay piedras, si no hay piedras. Las piedras, hablando de obstrucción urinaria, es una causa sumamente frecuente y que genera un dolor terrible. Que ahí sí se hace cirugía. Depende de la piedra. Algunas son chiquititas y pueden salir espontáneamente con tratamiento. En el ultrasonido tenemos imágenes generales de la vía urinaria. El examen de orina que nos descarta la presencia de infección, la presencia de sangre, si hay o no cristales, que eso es lo que favorece la aparición de piedras. Y tenemos exámenes de sangre, principalmente las pruebas de función renal, que nos dicen cuál es la función de los dos riñones, que no haya ningún tipo de insuficiencia ni nada por el estilo. Doctor, hay quienes recomiendan, por ejemplo, frotar debajo del ombligo, por encima del hueso púbico, donde se encuentra la vejiga. ¿Eso es una práctica que es más un mito o de verdad? Es mito. Vieras que nosotros por un tema de formación, y en el caso nuestro como cirujanos, no somos mucho de recomendar cosas alternativas, ni naturales, ni nada de esto, porque tenemos que recomendar lo que realmente tenga una evidencia científica fuerte. Mira, la gente se pone sal en el ombligo, se pone un montón de cosas. ¿Qué es lo que hace la gente, doctora, más de la sal en el ombligo? Hasta diciendo marcas y todo, bueno, no importa. En realidad la gente se frota con todas estas ungüentos y cosas calientes, se ponen compresas, se han quemado con las compresas, Canfín, en fin, de todo lo que te puedas imaginar, pero es una cosa empírica. Entonces nosotros no recomendamos nada de eso porque ni va a favorecer ni va a estropear la contracción de la vejiga. Ni el agua caliente tampoco, nada, se lo decía. Nada de eso no va a servir para nada. Entonces mucho cuidado con los remedios caseros, con los mitos, mucho cuidado con la información falsa en internet que es abundante y en estos tiempos más bien el paciente viene confundido. Doctor, nada más porque me llamó mucho la atención, pero a partir de los 40 donde uno puede, en el caso de los hombres, empezar a detectar ciertos sintomitas que están relacionados con la próstata. Sí. Casi siempre los cuarentones deberíamos estar orinando bien, ¿verdad? Deberíamos ¿Qué es orinar bien? Que el chorro sea satisfactorio, que yo no sienta que estoy trancado de la orina, que no me levante de noche. Orinar aceptablemente. Pero cuando uno va echando algunas canas, pueden empezar a aparecer problemas. Pero eso va muy lento. Usualmente no es de golpe. Como te dije ahora, pues orinar con menor calidad, levantarse de noche, tener que hacer fuerza en el abdomen, esos son las señales de alerta para uno.
A manera de recomendación, en el caso nuestro de los hombres deberíamos ir al urólogo con o sin síntomas, pero pensando en detección temprana del cáncer de próstata. El cáncer no da síntomas en las etapas ¿Antes tempranas. de los 40? No, después de los 40. Ok, muy después bien. de los No, 40. No, antes de los nos 40. demos la cita de una vez. No, tranquilo. Vamos, doctor, hay otra consulta que tiene un amigo justamente sobre estos temas. Carla. Bueno, compañeros, aquí yo estoy con este gráfico, ¿verdad? Ahora estábamos conversando con dos amigas sobre el color de la orina, pero acá ustedes pueden ver los diferentes tonos, ¿verdad? Desde lo normal hasta que lo que ya se sale un poquito. Y aquí me encuentro con don Jorge, que don Jorge me va a decir, pues primero que nada, don Jorge, si usted gusta, en este gráfico nos puede indicar cuál es el color normalmente de la orina suya. Amarillo. Amarillo claro. Amarillo claro, claro. Bueno, don Jorge me contaba que les vamos a dejar esto por acá, que él es guarda de seguridad. Entonces, pues, ¿qué tanto que se le complica? Primero que nada, el estar saliendo al baño. Sí, claro, por mi trabajo a veces yo me descuido también y me aguanto ir a orinar por no descuidar el objetivo. ¿Ves? Entonces, ya cuando logro orinar, entonces ya se me hace la espuma. No sé si el doctor sería bueno o malo, aguantar mucho o ¿cuál es el problema? Que cuando orino sale espumosos. Espumoso. Bueno, aquí vemos la muestra. Don Jorge, si nos la sostiene por ahí, esta es de las muestritas que traíamos. Ahí se ve la orina espumosa de un color, pues claro, relativamente, pero espumoso. Don Jorge, cuénteme, ¿qué tantas horas pasa usted sin ir al baño? A veces 2, 3 horas. ¿Y si llega ya como con dolor de vejiga y todo a veces? Ah, claro que sí, ya un dolorcito me queda cuando ya orino. ¿Toma mucha agua en ese lapso? Bueno, cuando tengo bastante sed sí tomo bastante agua, más en ayuna. Perfecto, don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, repetimos la pregunta entonces, la consulta para el médico. Don Jorge es guarda de seguridad, no puede estar yendo al baño, número uno. Eso es ya cuando llega a orinar, llega pues con un dolorcito y además vamos a tomar la muestrita por acá. Orina espumoso, la orina de él es espumosa como esta muestra que vemos acá y él quiere saber pues qué tan normal es y también qué tan malo es el que él esté aguantando. Regresamos con ustedes, compañeros. Doctor. Un consejo simple, me parece, es, si yo sé que puedo orinar frecuentemente, me tomo todo el agua que tenga disponible, porque tengo el baño a la par. Si yo sé que no puedo levantarme a orinar, por ejemplo, que voy a estar en un bus 3 horas o en una presa, me restringo un poquito con el líquido que me tomo para que no me den ganas de ir a orinar. La hidratación, pues, es algo que uno lo acomoda a su circunstancia particular, ¿verdad? Tengo que hacer una cirugía ahora más tardito de 3 horas y no voy a tomar mucha agua para no salirme a orinar en media cirugía. Es igual cuando uno está atrapado en la presa, como me decías vos, en estos tiempos de platina, que es complejo. Levantarse del carro y ir a orinar no es tal vez la mejor opción para mucha gente, pero bueno, uno tiene que jugar con esa parte. La orina en condiciones normales debería ser lo más cristalina posible. Tal vez ese efecto de espuma es turbulencia. Cuando el chorro cae en el inodoro, pues obviamente va a levantar un poquito de espuma. Y estar aguantando, claro, evidentemente, además de que dura todo un buen rato. Sí, el tema es la espuma que persiste y es una espuma densa, que ahí sí deberíamos estudiar a la persona por que está botando proteínas en la orina o bien un diabético que está muy descompensado y el azúcar se va también por la orina. Eso en medicina se llama glucosuria. Traduce un diabético que está mal controlado. ¿De verdad? Sí. De hecho, bueno, comercial, la diabetes descompensada, el exceso de azúcar en la sangre provoca una orinadera terrible. Muchas veces se confunde con un tema de próstata o vejiga. Y es diabetes. El cuerpo tratando de expulsar el exceso de azúcar que le sobra. Ah, qué interesante. Mucha atención, doctor. diabéticos cuando les da orinadera. Doctor, y con el tema de si me duele, por ejemplo, porque ha pasado a mí particularmente, sobre todo cuando tengo muchas ganas y no puedo, de orino y me duele un poquito. Sí, hay un dolor de retención de orina, que es como la vejiga llena duele, pero tal vez es importante diferenciar eso del ardor al orinar. Si vos orinas normalmente y arde y tenés como escalofríos y todo, ya ahí pensás en infecciones, que igual es un tema aparte. La infección suele acompañarse de fiebre, escalofríos, mucho dolor en la parte baja del abdomen, malestar general. El dolor por la retención urinaria, pues tiene un alivio muy fácil, es decir, y orinar tan pronto se pueda, y por favor, en la medida de lo posible, tratar de no aguantar ganas de orinar siempre y cuando se pueda. Pero en el caso de las señoras mayores, doctor, con el tema de ese dolorcito cuando orinan.
Vieras que uno sí hace el estudio urológico formal, especialmente el ultrasonido, las radiografías de la vejiga para ver la capacidad. Cuando son vejigas muy grandes, uno empieza con empieza tratamiento, que es un medicamento que pretende fortalecer la vejiga para que se vaya contrayendo lentamente. ¿Hay medicamentos que fortalecen la vejiga? Sí, hay medicamentos para que se contraiga más eficientemente, como hay medicamentos para relajar la vejiga en el caso que ella trabaje demasiado. O sea, hay tratamiento para las dos condiciones. Si la vejiga trabajara demasiado, se traduce en incontinencia. No se puede retener la orina. Pero si la vejiga más bien va lento, significa retención. Para ambas condiciones tenemos tratamiento. Eso lo decidimos nosotros en la consulta. Por supuesto, previo estudio y previo estar seguro de que no hay ninguna otra alteración, especialmente a nivel de los riñones. Si la obstrucción aquí abajo es muy severa y nos afecta los riñones, a veces usamos otras medidas, como por ejemplo pasar una sonda por la uretra, por el pene o por la vagina, bueno, en el caso de la uretra femenina, dejar la sonda un tiempo mientras la vejiga se compensa y posteriormente resolver el problema. Pero por supuesto estamos hablando ya de casos muy complicados, más graves. Doctor, ¿y los dolores que sienten las señoras muchas veces en esta parte a causa de esa vejiga, digamos, dolores en la pelvis? El dolor abdominal o el dolor pélvico es como una caja de sorpresas, ¿verdad? Mucha gente me dice, es que tengo un dolor terrible a nivel bajo. Pues resultó que tenía el colon inflamado y el colon da toda la vuelta al abdomen y eso genera un dolor muy inespecífico. A veces, por ejemplo, le dicen a uno, no, lo que tengo es una cistitis, y hacer los estudios y están normales, y la señora lo que tenía era un dolor de origen ginecológico. El útero, los ovarios, el endometrio, cualquier cosa de estas. Entonces, el dolor abdominal no es algo sencillo de diagnosticar. Requiere una consulta formal por el especialista respectivo. Doctor, tenemos algunas usuarias de redes sociales que nos están preguntando. Bueno, una señora en particular que dice, huele mal la orina cuando cae, ¿verdad? Y cuando queda también en la taza, huele feo. ¿Ahí qué puede estar ocurriendo? El olor desagradable de la orina es una orina concentrada, hasta que no se demuestre lo contrario. El remedio es muy simple: tomen líquido y orinen más seguido. Es lo que siempre le dice uno a los pacientes. Parece muy simple y es tan obvio que la gente no lo toma en cuenta. Sí. Doctor, también hay otra señora que nos dice que tiene una hija desde los 7 años, la chiquita presenta, bueno, ya está grande, pero presenta siempre problemas en los riñones. En pediatría es un mundo aparte, porque en pediatría usualmente se habla de las malformaciones de las vías urinarias. Ejemplos: que se obstruye alguno de los conductos, como por ejemplo el uretero, que el riñón venga con alguna duplicación, a veces es como si fuera un riñón doble, o la ausencia de un riñón. Y la otra cosa que puede suceder en pediatría es que la orina se devuelva contravía hacia los riñones, y eso en urología se llama reflujo. Eso es muy frecuente en pediatría y es lo que provoca infecciones y daño en los riñones. Eso está en manos del urólogo pediatra. Yo no hago pediatría, pero más o menos uno lo refiere donde tiene que ser. Doctor, y en el caso de aquellos que tomen, por ejemplo, antibióticos, o las señoras que están tomando antibiótico y de repente dicen, de ahí sigue la orina, le arde cuando, por ejemplo, cuando orina. Ok. ¿O es de un color diferente? Importantísimo, primero, que el antibiótico sea recetado por el médico y estando seguros de que en efecto hay infección. No todas las cistitis lo son. Entonces la gente a veces tiene un dolor, ardor y se va a la farmacia y se automedica. Eso es peligrosísimo. Segundo tema: se abusa de los antibióticos en casos que no se requieren. ¿Qué pasa? Las bacterias se vuelven resistentes. Entonces eso es un tema grave. Y tercero, si tengo infección y no respondo al antibiótico, puede que el germen que yo tengo aquí viviendo sea resistente a ese antibiótico. Cuando uno hace un cultivo, uno ve si la bacteria es sensible o no al medicamento que yo estoy tomando. Por eso es importante el examen de orina y el cultivo. Sí, no en balde lo hacían a uno madrugar para llevar la muestrita, ¿verdad, doctor? Hay que seguir haciéndolo. Doctor, muchas gracias. Estoy a la orden, con mucho gusto. Muchas gracias. Patricia.